Buenas noches, hermanos, hermanas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la doctrina de la Trinidad. Nosotros, esta es la diapositiva número 104 o 105 por ahí. Todo ese material, esas más de 100 diapositivas, no sé si se dice así todavía, diapositiva. ¿Cómo se dice? Slide. ¿Cuánto? Slide. Bien. Slide. Han abarcado solamente 2 o 3 temas. La Biblia, la palabra de Dios, algunos de los atributos de Dios y gran parte de ese material está enfocado en la Trinidad. ¿Ya? Y la verdad es que en el tema de la Trinidad hicimos un hincapié un poco mayor incluso por el hecho de las controversias que se presentan a veces con la doctrina de la Trinidad y específicamente a veces con el título La Trinidad. ¿Ya? Usamos para estudiar la doctrina de la Trinidad 87 versículos, muchos de los cuales eran porciones de más de 2 o 3 versículos. Por lo tanto, nosotros, y el deseo nuestro como parte de la iglesia, es que nosotros tengamos una convicción escritural de la doctrina de la Trinidad. Es cierto que a veces en la Escritura hay cosas que no podemos dar una certeza, ¿ya? Porque nos faltan de repente argumentos. Me comentaban las hermanas el tema de Juan 20, ¿no es cierto? Y son cosas que de alguna manera no llegamos como a un gran consenso, pero son cosas secundarias, ¿ya? En las cosas secundarias. Pero en estas cosas, como la Trinidad, existe claridad absoluta de la doctrina, ¿ya? Lo primero que tenemos que analizar o recordar de la doctrina de la Trinidad es que el primer elemento es este concepto de pluralidad. O sea, la pluralidad de la divinidad, antes de decir cuántos son, lo que tenemos que nosotros reconocer es que existe una pluralidad, que la Escritura habla de una pluralidad. Y esa pluralidad está claramente encontrada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Trinidad no es una doctrina del Nuevo Testamento, la Trinidad es una doctrina de toda la Escritura. Estos 87 versículos, de muchos que hay, de muchos más que hay, abarcan todo el espectro de la Biblia, ¿ya? Y lo primero que tenemos que nosotros recordarnos es que las traducciones no son todo o no producen todo el efecto de las palabras originales. No estamos diciendo que es malo, que no es, sino que son simplemente eso, traducciones, ¿no es cierto? Y en el proceso de la traducción, idiomáticamente muchas veces nosotros no logramos entender la profundidad de una palabra en el que sí lo tiene en el idioma original. Cada vez que nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos la palabra Dios, recuerden que esa palabra en verdad ahí es Elohim, ¿ya? Y Elohim es plural de Eloh, o Elo, o El, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Im es lo que le da la pluralidad a esa palabra. Entonces, esto es algo sumamente importante porque además los rabinos, hasta el día de hoy, los rabinos, los religiosos judíos, ellos no pueden dilucidar este misterio, porque ellos hablan de un Dios, pero todas las referencias a Dios son plural. Entonces, no podemos desconocer la pluralidad. Elohim aparece a lo menos 2500 veces en el Antiguo Testamento. Y cada vez que los escritores del Nuevo Testamento escribían Dios, ¿no es cierto? Ellos ahí colocaron la traducción Señor, pero en la mente del escritor, que era también judío, ¿no es cierto?, era siempre Elohim, siempre plural, ¿ya?
vemos en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y Deuteronomio 6:4, que es la famosa oración del Shema, que la vamos a revisar en mayor profundidad. ¿Ya? La otra palabra importantísima que nos denota la pluralidad de Dios es la palabra Ejad, cuando dice que Dios uno es. La palabra uno ahí para nosotros puede resultar numéricamente uno, pero la palabra en el idioma hebreo es la palabra Ejad, que significa unificado, ¿ya? Que habla más de uno en número, es unificado. Entonces, por un lado tenemos Elohim y por otro lado tenemos Ejad. Y de esa manera, entonces tendríamos que leer, y se lee, el Deuteronomio 6:4, que está ahí. Dice, lo buscan ustedes en su Biblia también, dice, lo voy a leer yo, ¿no? La traducción al idioma español es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, en el idioma hebreo diría Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Ejad es. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh unificado es ese concepto. Entonces el Shema habla de plural. Me doy a entender, ¿se entiende? Entonces esa es la famosa oración que los rabinos repiten periódicamente. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Ejad es. Elohim y Ejad son plural. Y Yahweh es el nombre propio de Dios. ¿Ya? Es el nombre propio de Dios. ¿Se entiende ahí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros establecimos con muchísimos pasajes bíblicos? Es la pluralidad de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la revelación del Antiguo Testamento, vemos todo lo que Dios habló a la nación de Israel y que se iba a dilucidar cuando el Mesías apareciera, cuando el Mesías hiciera su obra y se estableciera el Nuevo Testamento, que es la explicación o la decodificación de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Todo lo del Antiguo Testamento era una figura, pero las cosas esenciales no han desaparecido. Pregunta, ¿tenemos nosotros hoy día un sumo sacerdote? Sí. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio. Entonces no se ha eliminado la economía del sacerdocio, ¿no es cierto? Sigue estando en pie. Los sacerdotes de la línea arónica, los levitas, eran una figura del sumo sacerdote único y definitivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el sacerdocio, que era una casta en el tiempo del Antiguo Testamento, era una figura del verdadero sacerdocio que somos nosotros. Nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces, no se ha terminado eso, sino que se ha cumplido y tiene la explicación y la revelación plena y definitiva en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, nosotros definimos, de acuerdo a la Escritura, lo que la Biblia nos dice. Las tres o la Trinidad se sustenta en estas tres afirmaciones. Hay un solo Dios. Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. No son tres dioses, no son un tercio de Dios cada uno de ellos, sino que son tres Ejad. Elohim,
Ejad. ¿Ya? Eso es lo que la Escritura nos revela. Eso es lo que la Escritura nos dice. Cuando nosotros vamos más allá, tratando de explicar más allá de lo que la Escritura nos revela, es cuando comenzamos a caer, ¿no es cierto?, en error, en equivocación, y a veces por tratar de facilitar una explicación, nosotros no tenemos que explicar la Trinidad. La Trinidad está ahí. Nosotros vemos claramente cómo se manifiesta la Trinidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una y otra vez a lo largo de 87 pasajes. Entonces, la pluralidad de la divinidad está claramente enseñada, establecida, descrita en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Elohim, cada vez que aparece Dios, y cuando se habla de uno en el famoso Shema, es unificado. La palabra es Ejad. Y en griego, si nosotros buscamos Marcos 12:29, le preguntan a Jesús, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ahí la palabra que usa en el griego es la palabra gen, que también significa unificado. Nosotros sabemos que son tres, ¿ya? Que están unificados. Hay un solo Dios, Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Ejad es. Plural, el nombre de Dios. ¿Ya? Dígame. Sí, exactamente. Es tan perfecto todo lo que hace Dios que la Trinidad que estamos viendo no podría ser de otra manera. Absolutamente. Está hecha así y así es como debe ser y no podría ser de otra manera. Ese es el punto de que la revelación perfecta de Dios, y cuando veamos un poquito más adelante las implicancias de negar la Trinidad es negar a Dios. Porque si yo niego la Trinidad, lo que estoy diciendo es que uno de los tres es inferior al otro, que hay alguien más grande que el otro. Y eso no es lo que nos enseña la Escritura. Porque si Jesús no es Dios, como dices tú, entonces nosotros, aunque Él haya muerto por nosotros, nuestra deuda no ha sido pagada completamente. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿quién vive dentro de mí? El proceso de santificación entonces sería por medio de un ente inferior a Dios, y eso daría lugar a ¿qué cosa? A que yo le ayude a Dios. O sea, una parte la coloca este semidios y otra parte la coloco yo. No, si tiene todas esas implicaciones. ¿Ya? Entonces, dígame. Un momento, llegaremos ahí. Sí. Llegaremos ahí, sí. Bien, me gusta así cuando están activos. Lamento no tener un micrófono para que las personas que están viéndonos en internet puedan escuchar las preguntas. Pero ya juntaremos la plata y tendremos micrófono. A lo largo de toda la Biblia podemos distinguir esta pluralidad. La constituyen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se presentan como Yahweh en dignidad, atributos y divinidad. ¿Estamos claros con eso? Hemos recorrido chorrocientos versículos en los cuales el Espíritu es Dios, el Espíritu actúa como Dios. Incluso nosotros tenemos que ahora hacer un análisis un poco más profundo de las mismas palabras de Jesús. Recuerdan, Jesús dice en Juan: nadie ha visto jamás al Padre, ¿cierto? Jesús no, por supuesto que no mintió,
Por lo tanto, ¿a quién vio Moisés? Al ángel de Jehová. Porque Jesús fue, entre comillas, y esto por favor, entre comillas, porque cuando hablamos de una función de uno, no estamos excluyendo la presencia de los otros. Pero el Hijo se relaciona con el ser humano antes de la encarnación por medio de estas figuras, como el ángel de Jehová. ¿Recuerdan? El ángel de Jehová llamó a Moisés. El ángel de Jehová, el que le dice a Abraham, no mates a Isaac, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo, no me has negado. Está hablando como el título y la propiedad de Dios. Entonces, en realidad, nadie ha visto la cara de Dios Padre. El ser humano se ha relacionado con Dios el Hijo, que vino en forma, antes de su encarnación y en su encarnación, por supuesto, que Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Ya? Ahora, los tres son Yahweh. Por lo tanto, es natural llamarle a la unidad Trinidad, Trino. ¿Cómo quieres que le pongamos? Y si fueran cuatro, tendríamos un cuarteto, los cuatro. Línea de cuatro. En la defensa. Aunque es mejor con línea de tres y un líbero. ¿Se entiende? Entonces, este drama de la Trinidad, que la palabra no aparece en la Biblia, Pamplina, está ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo quiere ponerle? Tres, los tres, triple. Da lo mismo. Claramente, nosotros identificamos esa pluralidad que es evidente, nosotros la identificamos con tres personas. Y las tres personas se presentan como Yahweh en dignidad, atributo y divinidad. Los tres constituyen Elohim. Los tres operan en Ejad, en unidad, unificadamente. Unificadamente significa también que tiran los tres para el mismo lado. ¿Ya? Por ejemplo, si una familia trabaja unida o unificada, cada integrante de la familia puede estar realizando una distinta actividad, pero todos tienen el mismo objetivo. Eso es más o menos como una figura al respecto. Y recordemos este famoso llamado escudo de Atanasio del siglo IV, donde Elohim es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero ninguno de los tres es lo mismo. Son distintos en sí, pero son unificados y los tres son Dios. ¿Ya? Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que tenemos que enseñar. No tenemos que dar ningún tipo de otra explicación, porque definitivamente es cuando comenzamos nosotros a cometer errores y enredarnos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, dijimos, es una figura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar este pasaje, vamos a analizar dos pasajes así, para ver ahora, estos no los habíamos ocupado, pero para ver cómo es que nosotros ahora tenemos que hacer una lectura y un estudio un poco más profundo y vamos a empezar a encontrar la Trinidad y cómo están operando. ¿Ya? Hechos 5, 29 al 32 dice, recuerden que el contexto es que los apóstoles están siendo perseguidos a esta altura o en esta etapa de la historia, no por el Imperio Romano, sino que por los fariseos, ¿no es cierto?, específicamente por el Sanedrín, y son atrapados Pedro, ¿no es cierto?, Juan y otros apóstoles. Entonces dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Elohim antes que a los hombres. Él, Dios, el Padre, de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. ¿Quién eran esos padres? Abraham, Isaac y Jacob. Pregunta, ¿nosotros somos hijos de Abraham también? ¿Sí o no? Sí, pues. Si Abraham es siglos antes de que existiera Israel como nación, a Abraham le fue contada por justicia ¿qué? Su fe.
nosotros dice somos hijos de Abraham también, ¿no es cierto? Por lo tanto, también estamos incluidos ahí. Recuerden que Israel como nación también es una figura de lo que será finalmente el pueblo de Dios, que le llamamos, o que la Escritura llama también el Israel espiritual, porque nosotros, pregunta, ¿estamos circuncidados? ¿Cómo que no? En el corazón, po. Lógico. Entonces, ¿qué significa que fuimos circuncidados? Que estamos apartados y somos parte del pacto. ¿Ya? Parte del pacto. Y entonces, si somos parte del pacto, ya no somos gentiles. La palabra gentil, recuerda, es la palabra goín, que significa fuera del pacto. Era cualquier ciudadano fuera del pacto. Por eso es que nosotros ahora, aquí está la tribu de Judá, somos injertados en el olivo. Somos un olivo silvestre y somos injertados en el olivo que es Judá, una de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a vivir nosotros la eternidad después del milenio? En la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. ¿Y cómo se llama el pueblo de Dios? Israel. Somos el Israel espiritual. Dios tiene un solo pueblo. Ahora, esto no es para salir ni ponerse cuestiones. No, eso es judaizar la iglesia. Pero Dios hizo un pacto con su pueblo y nunca hace pacto con los gentiles. A los gentiles los llama afuera, que es la palabra eclesía. Eso es ser llamado afuera. Los gentiles somos también hebreos. ¿Por qué? ¿Qué significaba la palabra hebreo? ¿Se acuerdan? El que cruza, pero en el caso de Abraham, el que cruzó el río, en ese caso el Éufrates. Nosotros cruzamos de las tinieblas también a la luz. Entonces somos su pueblo, ya no somos gentiles, somos su pueblo, somos sus hijos. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, también son nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Cuando habla de Israel, no está hablando de la tribu de Judá, está hablando de las tribus que dice, ¿no es cierto?, que fueron tribus que dispersó. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, trabajando en Ejad, unificadamente. Ese Ejad, ese unificado, eso ha estado siempre amalgamado con el amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús carga con nuestros pecados, experimenta el dolor más grande que superaba con creces al dolor físico, que era separarse de este eterno Ejad. ¿Ya? Y cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Entonces, vemos la Trinidad acá. El Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿no es cierto? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia somos todos los llamados afuera.
así se llama, la asamblea de los llamados afuera. ¿De dónde? Del mundo. Él nos sacó del mundo, pero nos deja en el mundo. E indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Jesús. Jesús es Dios. El Hijo de Dios es Dios. ¿No es cierto? Ahí tendría que decir, Elohim se manifestó en carne. ¿Cuál de los tres Elohim se manifestó en carne? El Hijo. ¿No es cierto? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Cuando nosotros entramos en pacto y Dios circuncidó nuestro corazón, ya no somos gentiles. Somos hijos y herederos. ¿Ya? Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre, Hijo, Espíritu Santo, operando en Ejad. Elohim, Ejad. Recuerden, el pensamiento continúa. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda en la pluralidad de Dios, en la implicancia de la palabra Elohim, en la implicancia de la palabra Ejad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Bien, entonces pasamos a ver las implicancias de negar la Trinidad. Cuando alguien niega la Trinidad, y no estoy hablando ni de los testigos de Jehová, porque ellos están muertos espiritualmente, ni de los católicos romanos, porque también están muertos espiritualmente, ni de los mormones, ni de ninguno otro. Estoy hablando cuando alguien que se dice cristiano, protestante o evangélico, cristiano, niega o pone en tela de juicio la doctrina de la Trinidad, finalmente lo que está haciendo es negar el testimonio de Dios, de Elohim. Veamos primero Juan 15, 27. Juan 15, 27. Juan 10. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. No lo escribieron. Ya, perdón, otra vez. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vosotros daréis testimonio. ¿De qué daremos testimonio nosotros? Ahí dice, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. ¿No es cierto? Daremos testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para evangelizar nosotros hablamos de la obra de Cristo. Si alguien es una oveja de Dios, el Espíritu Santo operará trayendo arrepentimiento y conduciéndolo a la verdad. Y el Padre lo recibirá y le circuncidará el corazón y lo dará al pacto. Ahora, Evangelio de Juan, capítulo 10, el que nombraba Andresito, Juan 10, 30. Juan 10, 30. Desde el 28, por favor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Y el siguiente versículo? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y el siguiente? Jesús le respondió, muchas buenas obras. No, es otro. Entonces dice, yo y el Padre, esa palabra uno es la palabra het, que significa también unificado. Estamos unificados. Yo y el Padre estamos unificados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 12. ¿Recuerdan ustedes lo que explicamos la semana pasada de la sección de Primera de Juan, que
no aparece en el manuscrito hasta hoy más antiguo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿ya? Que fue una nota al margen de la versión en la cual se basó la traducción de la Reina Valera. La Reina Valera, cuando se tradujo, no existía o no se había descubierto este manuscrito. La Reina Valera usó otro manuscrito, ¿no es cierto?, que en un 99% son exactamente iguales, pero las versiones como la Nueva Versión Internacional y las versiones más modernas sacaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leamos todo este pasaje para ver la influencia, recordar que no afecta en nada el curso natural del mensaje de la porción. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Pausa. Hasta ahí llega el manuscrito del Código Sinaítico, que es el más antiguo que se ha descubierto hasta ahora. ¿Ya? Lo que viene a continuación, las tres palabras, las incluye la Reina Valera, que se basó en otro manuscrito. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y El tres Padre, el Verbo y el Espíritu Santo estaba, como les comenté, ¿se acuerdan que les comenté? Por si alguien no vino. Las copias del Antiguo Testamento, de la Tanaj, no hay ningún problema y es exacta, y tú lees el papiro del libro de Isaías, es exactamente lo que tienes en tus manos. ¿Por qué? Porque existía una casta de escribas que ellos se demoraban toda su vida en hacer letra por letra, y si se equivocaban, volvían de nuevo. El Nuevo Testamento se escribió en otras condiciones. Por eso es tan importante la espalda del Antiguo Testamento y qué es lo favorable para el Nuevo Testamento, porque no había muchas copias del Antiguo Testamento. Los rollos siempre se mantuvieron guardados, todo, y todos lo conocían, pero no eran muchas copias. En cambio, el Nuevo Testamento, llegaba la carta de Pablo, ¿no es cierto? Levanten la mano todos los que saben leer y escribir. Para este lado, ya, voy a dictar. Pablo, apóstol, y las copiaban, por eso se llaman manuscritos, y las empezaban a repartir a todo el resto de las iglesias. ¿Ya? Y en un manuscrito, que es el que se basó la Reina Valera, estaba acá, el manuscrito estaba todo lo que dice todas las demás, y aquí decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, fue como una nota al margen de uno de los copistas. Pero tiene que ver todo con esto, no sabemos si era para él acordarse, ¿me entiende? Pero no, ni blasfemó, ni quitó, ni agregó. Podía estar o no estar eso, pero nosotros entendemos y sabemos perfectamente que toda la sección habla de la pluralidad de Dios y de la Trinidad. Tres son los que dan testimonio, ¿no es cierto? Tres. Y él colocó acá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Ya? Muchos usan, y me detuve en esto porque muchos usan este pasaje para decir, ¿no es cierto?, que la Trinidad es una invención. No es así. Acá el extracto del Código Sinaítico, donde no aparece eso, aparece porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Eso está en rojito. Todo el resto está exactamente igual que en todas las Biblias. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Ahora sí, por favor, disculpa David, leamos de nuevo el pasaje completo, habiendo hecho esa salvedad de 1 Juan 5, 6 al 12 y después el versículo 20. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan... El Espíritu es el que da testimonio, el Espíritu es la verdad.
Continúa. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya. Hijitos. No, ahí nomás. Versículo 20 dice, ¿no es cierto? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos eso, todos nosotros, ¿no es cierto? Para conocer, y nos ha dado entendimiento. Ahora, el Señor dijo que el Espíritu Santo es el que nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad, pero aquí dice también que es el Hijo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Lo primero que enseñamos nosotros en el estudio evangelístico es que las personas conozcan, quiera Dios que reconozcan, pero conozcan que Jesús es Dios. ¿Ya? Porque el reconocer que Jesús es Dios es el punto de partida para aceptar la obra del Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué implicancia tiene negar la Trinidad? Es negar la esencia de Dios. Es negar que uno de los tres, o que los tres sean Dios, que los tres sean iguales y que trabajen en unidad. Recuerden, como lo vimos harto al principio del estudio, cuando nosotros veíamos que Jesús buscaba al Padre, y muchos dicen, viste, o sea, Él tiene que orar al Padre. Viste, Él necesita del Padre. Cuando dice incluso, nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, Él está hablando desde su condición de humano. De humano. Lo mismo que enseñamos también, que en la cruz no muere Dios, muere la carne que Dios, con la cual Él se vistió de humanidad, dice. Pero Dios no puede morir. Dios no muere. ¿Ya? Entonces todo eso es para entender y relacionarnos de aún mejor manera con nuestro Dios. Veamos rápidamente Romanos 8, 8 al 16. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. El que no tiene al Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, como dice ahí, ¿por qué? Porque el trozo en Elohim no es de Él. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Hace tabernáculo, ¿recuerdan? Hace tabernáculo en nosotros. Y eso significa que Dios vive en nosotros, como dice el Evangelio de Juan también. El Padre y yo vendremos a vivir en ustedes. En ustedes. Pero ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Pero cuando digo que el Espíritu Santo vive en mí, no estoy diciendo o excluyendo a Jesús y al Padre. Están siempre en Ejad. Siempre en Ejad. Eso no lo puedo explicar, pero así es. Pero si Cristo está en vosotros, el Pausa. Perdón. Pero si Cristo está en vosotros, bueno, ¿quién está en vosotros? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Ejad. Siempre Ejad. ¿Ya?
esto no significa que yo ahora desordeno las cosas y digo que el Espíritu Santo es la cabeza de la iglesia. No, porque Dios, también lo vimos, dio un ordenamiento. Lo que estamos diciendo con esto es que ellos siempre están en unidad y empezamos a verlo a partir de este conocimiento. Cuando leemos la Escritura tenemos que empezarlos a ver en esa unidad, en lo indistinto que puede aparecer uno u otro, pero cualquiera de los tres haciendo uso de toda su condición de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya, ahí en esa traducción, el Espíritu de Dios da testimonio a mi alma, a mi ser. ¿Ya? Cuando se dice el espíritu del hombre, está hablando de la parte inmaterial del hombre. El hombre tiene un espíritu. Se habla del espíritu emprendedor, el espíritu, a eso se está refiriendo, pero eso no es espiritual, eso es la esencia del hombre. Y la esencia del hombre se llama alma. ¿Ya? Otra vez la traducción. El espíritu le confirma a mi ser interior que soy hijo de Dios. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y por último, veamos Gálatas 4, 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya. Fíjense, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pregunta, ¿la ley sigue vigente? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué significa toda la humanidad está bajo la ley? ¿Ya? Ahora, los hijos de Dios vivimos bajo una ley cumplida. Somos cumplidores de la ley. Eso es ser declarado justo. ¿Se acuerdan lo que era pecado? Pecado era toda injusticia contra la ley. Entonces, vivimos bajo la ley. O sea, vino bajo la ley para redimirnos, dice, a los que estaban bajo la ley. Nosotros estábamos bajo la condena de la ley, porque dice la palabra que la ley en sí es buena, pero como yo soy malo, la ley me condena. Porque la ley dice no matar y yo mato, no robar y yo robo, ¿cierto? Entonces, la ley es buena, pero yo soy malo. Por lo tanto, si no tengo a Cristo en mi corazón, no tengo la vida. ¿Por qué? Porque voy a terminar condenado por esa ley que, siendo buena, opera como maldición para mí porque yo soy malo. ¿Se entiende? Entonces, la ley sigue vigente, Dios no ha bajado su estándar. Para que redimiere a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿de qué cosa ahora? De hijos, de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, el espíritu de Cristo, una vez que yo he sido justificado, es decir, frente a la ley,
soy declarado justo. Por mis méritos, no, por los méritos de Cristo. Mi deuda con Dios está pagada, por mí, no en Cristo. Y entonces, cuando eso ha sucedido, el Padre envía al Espíritu de su Hijo, que también se llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, a morar en mí. Y ese Espíritu convence a mí, yo interno caído, que yo soy hijo de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has pensado que no eres cristiano por la forma en cómo te has comportado? ¿Piensa? ¿No levanta la mano? A mí por lo menos sí. Y ahí cuando oro, el Espíritu de Dios que mora en mí me convence que a pesar de cómo soy yo, soy hijo de Dios. ¿Ya? Pero eso no es licencia para pecar, sino que todo lo contrario. Dice el apóstol Pablo, ahora que hemos sido y la gracia abunda de Dios, ¿eso es licencia para pecar? La respuesta es no. Un hijo de Dios no quiere pecar. Ahí está operando otra vez la Trinidad. ¿Ya? Bueno, la próxima semana, Dios mediante, vamos a comenzar el estudio de la doctrina de la iglesia. De la iglesia. Y ahí vamos a estar también un buen tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo este material a disposición de ustedes en ese pendrive o en el computador? No sé, todavía no sé si se ha subido a internet, pero por lo menos, ¿sí? Sí, está en internet, ¿ya? Para que lo repasen, pero por sobre todas las cosas la convicción escritural de la veracidad de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Ok. Padre Santo, damos gracias por poder reunirnos una vez más, poder estudiar de tu palabra, poder conocer más de ti. Y te rogamos de que este conocimiento, Señor, pueda redundar en nuestra madurez y crecimiento espiritual. Te pedimos que nos ayudes cada día a poder enfrentar cada desafío que podemos encontrar y prueba en la que podamos vivir. Agradecemos, Señor, por poder pertenecer y ser parte de una iglesia donde podemos contar con tu palabra, con sanas doctrinas. Y te rogamos, Señor, por aquellas personas que también nos están escuchando a través de la transmisión. Te pedimos por ellas, para que tú las bendigas, para que les permitas también, Señor, a ellos encontrar una iglesia donde congregarse y ser parte también, Señor, de una comunidad, Padre Celestial. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, que tú les acompañes y les ayudes, Señor, y les fortalezcas en este tiempo de dificultad. Te pedimos también que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, agradeciendo por un día más en el cual tú nos has bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.